están siendo grabados y que forma parte de lo que luego va a estar exhibido en el aula virtual. Les voy a comentar que los links de las comisiones van a ir saliendo progresivamente en la medida que los jefes de trabajos prácticos también lo tengan otorgado por sistema y se los puedan colocar. Así que no desesperen. Y para finalizar con estos avisos previos, quiero comentarles que se ha habilitado también la transmisión en vivo a través del canal de YouTube, cuyo enlace se ha compartido en el aula para aquellos estudiantes que no puedan entrar a la sala. Porque este Zoom tiene un límite de ingreso de 300, pero sepan ustedes que todos aquellos que quieran asistir a esta reunión y que estén por encima del número de 300, pueden hacerlo a través del canal de YouTube de la cátedra, que el enlace está en el aula virtual. Así que quédense tranquilos. Son muchos ustedes y vamos a ir regularizando todas las situaciones que se nos van presentando. Personalmente pido disculpas si hay algún retraso, pero es involuntario y todas las comisiones deben tener trabajo práctico. Así que todas las comisiones pueden tener ese espacio de consulta, de trabajo práctico con su jefe. Lo van a tener, de hecho. Así que sean un poquito de paciencia, sean un poquito pacientes y ya van a ir progresivamente los jefes poniéndose en contacto con ustedes. De cualquier manera, sepan que no es algo estrictamente encorsetado, que aquel que pertenece a la comisión 9 u 11 no pueda acceder a otro espacio, dado que no les hemos pedido obligatoriamente que deban estar en tal o cual comisión. Vale decir que pueden, si no hay alguno de los jefes todavía disponible, pueden ir haciendo camino en otra comisión. Sí sé que hay algunas comisiones que todavía no han puesto los links. Una vez más, les pido disculpas en lo que a mí concierne, que es poco, porque yo no doy trabajo práctico, pero soy el responsable. Todos pueden acceder a otra clase o a otro link de otro profesor, si es de su interés ir desarrollando hasta que se regularicen las situaciones. Bien, voy a iniciar la clase de hoy. Me gustaría que me digan si ustedes, o me compartan si ustedes ven claramente la pantalla y si están viendo perfectamente la temática de la reunión de hoy. Hoy vamos a hablar de la división celular y de los principios de genética. En primer lugar, me gustaría hacer un recordatorio de una de las partes fundamentales de la célula, como es el núcleo celular. El núcleo celular, que puede ser único o múltiple en la célula, puede ser de forma esférica, oval o multilobulado,
que puede estar ubicado habitualmente en la parte central de la célula o excéntrico según la forma, tamaño y funcionalidad de la célula. Pero el núcleo celular es un sector muy significativo de las células eucariotas o con verdadero núcleo, porque en el interior del núcleo se alberga el material genético, vale decir, todas y cada una de las estructuras que tienen a su cargo la transmisión hereditaria y genética de los caracteres de esa célula a su descendencia. En el núcleo celular, en primer lugar, para que ustedes se ubiquen claramente, observamos la membrana celular, la membrana nuclear o carioteca. Es una doble membrana lipoproteica que es fenestrada, como ustedes pueden ver, que presenta múltiples fenestraciones o poros, que son los denominados poros de la membrana nuclear, que están obturados esos poros por un sistema ligeramente complejo de proteínas que configuran el complejo del poro. La membrana nuclear le da identidad al núcleo celular, configurando esa gran división que nosotros sabemos que morfológicamente podemos hacer de las células, que es en procariotas, en donde el material genético se encuentra disperso en el citoplasma, y las eucariotas, que son aquellas que tienen un núcleo individualizable y que el material genético está por dentro de ellas y separado del contenido citoplasmático. Entonces, hablando del contenido del núcleo, podemos decir de que el núcleo, en su contenido más elemental, está conformado por la cromatina, el jugo nuclear y el nucleolo. La cromatina, que es el material genético en el cual encontramos nosotros en el interior del núcleo, va a tener una manifestación y una configuración distinta según el núcleo se trate de una célula que está en reposo, de una célula que está en división celular. El núcleo de una célula en reposo se observa con la cromatina laxa o disgregada, como ustedes quizás la pueden ver aquí, no estos corpúsculos que están con la cromatina más abigarrada, sino que es un material disperso en el núcleo, muchas veces con algunos sectores de ese material genético adherido a la pared interna de la membrana nuclear, y ese elemento muy importante que configura el material genético se denomina cromatina. Ahora, la cromatina se encuentra laxa o disgregada con un núcleo de una célula que está en reposo. Cuando la célula cambia de su estado de reposo y pasa a su estado de división celular, la cromatina cambia y la cromatina aparece como, se va condensando la cromatina y aparecen estos corpúsculos, que es la misma cromatina que se ha plegado, y han aparecido estos corpúsculos denominados cromosomas, que es la misma cromatina que en una célula en división se condensa y forma estos corpúsculos. Cuando la célula de reposo pasa a división, en el caso de la especie humana, todas nuestras células, a excepción del óvulo y el espermatozoide, vale decir de las gametas, todo el resto de las células
esos corpúsculos que aparecen en el interior del núcleo celular son 46. Vale decir, si los contamos, hay 46 cromosomas. Dicho de otro modo, cuando la célula entra en división celular, se observan 23 pares de cromosomas. 22 pares que tienen que ver con las funciones del cuerpo, del individuo y de la célula, y un solo par sexual, que es el que va a determinar nuestro sexo. Y así nos guste, mucho, poco, poquito, nada, en la naturaleza hay dos sexos, el masculino y el femenino en la especie humana, biológicamente determinado. Vale decir que el interior del núcleo alberga la cromatina que va a cambiar dependiendo de la célula se encuentre en reposo, donde está laxa, y en división celular, donde se condensa y aparecen los cromosomas. En el caso de la célula humana aparecen 46 cromosomas o 23 pares. A su vez, aparte de la cromatina, en el núcleo, en reposo o en división celular, se encuentra el jugo nuclear y otra estructura importante que es el nucleolo. El nucleolo es una estructura configurada por ARN y que tiene una importante función porque en el nucleolo se va a sintetizar el ARN ribosómico, que es el que va a salir del núcleo por los complejos del poro, y en el citoplasma va a configurar una estructura de la cual ya hemos hablado y que interviene en la síntesis proteica, y que es, o que son, los ribosomas. Los ribosomas. Vale decir entonces que el núcleo es no caprichosamente el sector más interno, más profundo en la célula, porque contiene el material genético. Y el material genético no solamente le va a servir a la célula para perpetuar la especie celular, sino también para cumplir todas y cada una de las funciones celulares, porque en el ADN está impresa, entre comillas, la información que va a tener a su cargo el desarrollo y el funcionamiento celular. El tema de el material genético en el interior del núcleo celular y la cromatina, tiene que, ustedes se preguntarán, bueno, y al fin y al cabo, ¿qué es la cromatina? Y la cromatina, al fin y al cabo, es un conjunto de nucleoproteínas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la cromatina está formado por unos compuestos especiales denominado ADN, ácido desoxirribonucleico, y proteínas. Para comenzar, ustedes a su vez se preguntarán a sí mismos, quizás ya lo saben porque lo han estudiado en el ciclo secundario o bien lo han estudiado en el curso de ingreso, ¿qué es el ácido desoxirribonucleico? También conocido como ADN. El ácido desoxirribonucleico es un compuesto que tiene una estructura primaria, secundaria y terciaria. Dentro de la estructura primaria podemos decir de que el ácido desoxirribonucleico está constituido por una base. Las bases serán pirimidinas o pirimídicas y púricas o purinas. ¿Cuáles son las bases pirimídicas o pirimidinas? La timina y la citosina. ¿Cuáles son las bases púricas o purinas? Son la adenina y la guanina. En el caso del ADN,
la unión entre estas bases no se produce al azar, sino que, fíjense, esquemáticamente hemos representado a la timina de este modo, y solamente la timina en esta abertura acepta como base complementaria a la purina, llamada adenina. Vale decir que la timina se une a la adenina y la adenina se une a la timina. No existe en el ADN otra posibilidad. Pero el ADN está compuesto en su estructura secundaria por una doble cadena de bases púricas y pirimídicas complementarias, pero a su vez en la estructura secundaria vamos a ver que esa base se une en su carbono número 1 con un azúcar, una pentosa, llamada desoxirribosa. ¿Por qué se llama pentosa? Porque tiene 5 carbonos, y en el carbono número 1 se une la base púrica o pirimídica, según corresponda, en este sector que ustedes ven aquí. Ahora, observen que en carbono 4 y 5, fundamentalmente en carbono 5, esa ribosa o desoxirribosa tiene adosada o unida químicamente un átomo de fósforo, con valencia 5. Entonces, ese átomo de fósforo, fíjense ustedes, permite la unión con la desoxirribosa suprayacente y la desoxirribosa infrayacente. El conjunto de base púrica o pirimídica de una desoxirribosa y de un átomo de fósforo recibe el nombre de nucleótido. Y es importante que ustedes sepan la constitución primaria, la constitución secundaria, en donde el ADN está formada por una doble cadena, de ahí la complementariedad de bases, porque al frente, si aquí tengo la timina, tengo la adenina, y nuevamente en posición 1, la adenina unida a la desoxirribosa, y en posición 5, unido al fósforo. Y ustedes ven que tenemos otra fila de bases, otra fila de desoxirribosa y de fósforo, vale decir, otros nucleótidos. ¿Cómo son estos nucleótidos respecto a los del frente? Respecto a los del frente, son complementarios y están unidos entre ambas bases complementarias, adenina-timina, timina-adenina y citosina-guanina, guanina-citosina, por puentes hidrógenos, que mantiene esas dos hemicadenas unidas, formando una sola cadena con una doble estructura de base. Ahora, la estructura de este polinucleótido, que es el ADN, no es lineal. Vale decir, dentro del núcleo celular, la estructura de este de esta compleja estructura química conocida como ácido desoxirribonucleico, no está dispuesta linealmente, sino que está torsionada sobre su eje a manera de una escalera de caracol, que ustedes ven sobre la parte derecha de la proyección. Ahí están viendo cómo la doble cadena de nucleótidos se torna sobre su propio eje, formando la doble hélice como se la conoce al ADN. El ADN en su conjunto, en su estructura terciaria y cuaternaria, ya no es lineal, sino torsionada sobre su eje, conformando lo que se denomina doble hélice. Vale decir, la configuración espacial que le valió
el premio Nobel a Watson y Crick en 1955, es precisamente haber descubierto que el ADN, la clave de la transmisión hereditaria de la célula, tiene una estructura de varias bases complementarias unidas por puentes hidrógenos que configuran un nucleótido y que están torsionadas sobre su base, sobre su eje, a manera de una escalera de caracol. Quiero decirles aquí que así como existe el ADN en la célula, existe el ARN. El ARN, por su sigla, es un acrónimo que significa ácido ribonucleico. El ácido ribonucleico, ustedes ven que está también constituido por una base que pueden ser pirimídicas y púricas, o pirimidinas y purinas. Pero aquí, a diferencia del ADN, la base timina del ADN se cambia por el uracilo en el ARN. Vale decir que la base complementaria de la adenina en el ARN no es la timina, sino es el uracilo, y del uracilo la adenina. Mientras que para las pirimídicas y púricas, citosina y guanina, se mantienen igual que en el ADN. La base se une a una ribosa en carbono 1. Ahora, aquí el azúcar ya no es la desoxirribosa, sino la ribosa, que tiene alguna diferencia química estructural que está señalada en la proyección, pero que no viene al caso de nuestra materia mencionarla. La ribosa es lo que le da el nombre al ARN, vale decir, por eso se llama ácido ribonucleico, por la ribosa. Y en carbono 5 vuelve a tener el átomo de fósforo. Ahora fíjense, vamos a observar la estructura secundaria y terciaria del ARN. El ARN, a diferencia de lo que es el ADN está constituido por una cadena simple, no por una doble cadena. Vale decir que el ARN es una única cadena de nucleótidos. Por lo tanto, morfológica y espacialmente, el ARN es una molécula de menor peso molecular y más pequeña que el ADN. Es importante mencionar aquí, volviendo al ADN, que el ADN puede replicarse, vale decir, de una molécula de ADN pueden obtenerse dos moléculas, gracias a que esos puentes hidrógenos que unen las bases complementarias pirimidinas y purinas, o purinas y pirimidinas, pueden romperse en el momento oportuno que la célula necesita duplicar su material hereditario. Y al romperse esos puentes hidrógenos, fíjense, queda una hemicadena acá separada y otra hemicadena acá, que sirve de molde. ¿Por qué? Porque al romperse los puentes hidrógenos, una hemicadena se separa hacia un lado y la otra hemicadena se separa hacia el otro. Ahora fíjense, si la hemicadena de la izquierda se separa, la timina va a tomar del medio la adenina y la va a enfrentar. La guanina va a tomar del medio la citosina y la va a enfrentar. La citosina va a tomar la guanina y la va a enfrentar. Vale decir que en el caso opuesto, la adenina que ha quedado separada aquí va a tomar una timina complementaria. Vale decir que de una molécula de ADN se originan dos moléculas idénticas a la madre. ¿Por qué? A partir de un molde, por lo cual se habla de que la división del ADN es semiconservativa. ¿Qué quiere decir que es semiconservativa?
que tiene la mitad de la molécula que proviene de la molécula original, mientras que la otra molécula, como ustedes lo ven en la animación, se forma de las bases púricas y pirimídicas que se reclutan del citoplasma y se ingresan al núcleo para completar la estructura del ADN. Espero esto haya quedado claro. Ahora, el ADN, como dijimos, espacialmente conformando la cromatina, se encuentra en una estructura terciaria y cuaternaria de doble hélice, una doble cadena de nucleótidos, de bases desoxirribosa y fósforo que unen las desoxirribosas de un lado y del otro de esa cadena de nucleótidos y cuya integridad de molécula está dada por los puentes hidrógenos que unen bases púricas y pirimídicas complementarias. Ahora, esa cromatina, ya dijimos que aparte de no tener una disposición lineal o rectilínea, al hacerse helicoidal, no solamente eso no es suficiente para albergar la importancia y la enorme longitud del ADN en el núcleo celular, fíjense que la cromatina y la molécula de ADN, que está representada en este gráfico como una cinta de color violáceo, se torna y da 2 vueltas y medias a una proteína circular que recibe el nombre de histonas. Fíjense que es una manera como en la molécula de ADN, no solo aparte de la torsión que sufre su molécula helicoidal, sino que va a enrollarse 2 vueltas y medias en torno a unas proteínas circulares llamadas histonas. Ese enrollamiento permite que el ADN constituya una fibra de nucleosomas empaquetados en donde se ahorre mucho espacio y fundamentalmente puede albergarse la mayor cantidad de información genética en el núcleo celular. Fíjense que estas fibras de nucleosoma empaquetado adquieren una forma estructural de bucles o espirales que a medida que la cromatina pasa de su estado de laxitud o de reposo a su estado de división celular, puede condensarse y cuando condensarse, como dije al principio, al condensarse la cromatina, aparecen estos corpúsculos, que no es más que la cromatina condensada y de proteínas tipo histonas, pero que al configurar estos corpúsculos, fíjense, aparece lo que se denomina cromosoma. Entonces, quiero que les quede claro que los cromosomas no es otra cosa que la cromatina. ¿Y la cromatina qué es? Es nucleoproteína, vale decir, el ADN enrollado a las histonas. Lo que pasa que la cromatina puede estar laxa, configurando las fibras de nucleosomas empaquetados o estas estructuras laxas, o bien comenzar su condensación cuando la célula va a dividirse y aparecen los cromosomas, que es el mismo ADN, nada más que condensado. Vale decir entonces que los cromosomas es la cromatina o la nucleoproteína que se encuentra en el núcleo condensada. Cuando se configura la cromatina y aparece el cromosoma, lo hace como una estructura en tipo, fíjense ustedes, filiforme, que es el cromosoma propiamente dicho, que tiene un brazo acá y otro brazo acá. Presenta en la parte muchas veces central o excéntrica o casi en el extremo, un estrechamiento en donde se encuentra albergado una estructura que le da una estrictura
en diferentes sectores al cromosoma y que se denomina centrómero. Vale decir que el cromosoma es básicamente un solo palito. Ahora, cuando el cromosoma y la célula va a entrar en división, vale decir, de una célula va a originar dos células hijas igual a la madre que le da origen, es necesario que la molécula de ADN, como vimos hace un momento, se replique, se divida. Y ya dijimos que la replicación o división de la célula se produce a expensa también de la replicación semiconservativa del ADN, aquella que conservaba un molde de la mitad de la molécula del ADN y buscabas bases complementarias para completar la doble hélice. Al replicarse la cromatina o el cromosoma de una estructura filiforme, vale decir de un solo bracito, el cromosoma le aparecen dos bracitos, que son lo que se denomina cromátides hermanas, porque son iguales, ¿no? Ya vimos que las moléculas de ADN que configura esta cromatina condensada es similar, es idéntica a la cromatina que se encuentra formando la cromatina condensada de este otro bracito. Entonces es muy importante comprender que la célula en reposo tiene 46 cromosomas, o 23 pares, 22 autosómicos y un par sexual. Y que cuando la célula va a dividirse, duplica el material genético, vale decir, replica el ADN y van a aparecer los cromosomas como unas estructuras duplicadas, que ustedes lo ven en la parte alta de la proyección, con cromátides hermanas. Cromátides se le llama a cada uno de estas estructuras. Esta es una cromátide, esta es otra cromátide hermana, son dos cromátides. Y acá, en la estructura central, tenemos el centrómero. Los cromosomas, fíjense, este es un cromosoma en una célula que está en reposo, y este es el cromosoma duplicado. Vale decir, cuando el ADN ha duplicado y de una sola cromátide configura las dos cromátides hermanas. Hay una estructura que aparece al duplicar el material genético o bien al producirse el nuevo ser luego de la fecundación, en donde vamos a tener la aparición de cromosomas homólogos. ¿Qué concepto deben tener de cromosomas homólogos? El cromosoma homólogo es aquel cromosoma que acá tenemos una cromátide y acá su cromátide hermana. Fíjese, si yo tomo un sector del cromosoma, este sector que tiene la letra A, y al frente tiene la letra A. Si tomo otro cromosoma, fíjense en esta cromátide la A pequeña y acá la otra A pequeña. Quiere decir que estas dos cromátides, en esos sitios en donde están enfrentadas las letras, las mismas letras, codifican o están encargadas de las mismas funciones de las células o, en su conjunto, del organismo. A ver, lo ejemplifiquemos para que ustedes lo entiendan. En los cromosomas homólogos, las cromátides que provienen del papá y de la mamá se enfrentan. Eso quiere decir homólogo. Quiere decir que en el sitio en donde está la letra A, en la letra A del frente, tiene las mismas características. ¿Cuál es el ejemplo que le quiero plantear? Le quiero plantear, por ejemplo, color de pelo. Entonces, supongamos que el papá tiene color de pelo claro, castaño, y la mamá color de pelo negro. Entonces,
los cromosomas que van a enfrentarse son los cromosomas homólogos. ¿Por qué? Porque en el punto A y A está la característica color de pelo. Mientras que acá, en el A pequeño y A pequeño de otro cromosoma, quizás está la altura. Entonces, acá estará el segmento de ADN que codifica la altura en longitud de la nueva persona, alta, y acá el de la mamá, que también es alta. Entonces, lo más probable es que la altura de esa persona sea alta. ¿Qué quiere decir entonces cromosomas homólogos? Que tienen en la constitución estructural del cromosoma en el mismo lugar la misma característica. Vale decir, si acá es color de pelo, al frente está el segmento de cromosoma o de ADN que codifica la aparición de color de pelo. No va a estar la de estatura acá. Como tampoco aquí, en este sitio, si está la altura aquí de la mamá, no va a estar el color de pelo del papá, sino que estarán enfrentados los segmentos de ADN, que codifican la misma característica o que tienen una actividad bioquímica previamente delimitada. Entonces, hemos hablado de determinadas características o funciones que aparecen en los cromosomas. Hemos hablado de segmentos de ADN y que esos segmentos de ADN que codifican las mismas características están enfrentadas constituyendo los cromosomas homólogos. Entonces, de ahí se desprende un concepto que es el de gen. ¿Qué es un gen? Ahora ya podemos decir qué es un gen. Es un segmento de ADN, de la molécula de ADN que está configurando el cromosoma, y que ese segmento de ADN es el encargado químicamente de codificar una característica o una función celular. Eso es un gen. Vale decir, es un segmento de ADN con una capacidad bioquímica determinada que es capaz de determinar una característica, una función celular, etc. Por eso es que acá se menciona la palabra gen. ¿Cuál sería el gen acá? Y el gen que es AA, habíamos dicho, color de pelo negro, color de pelo, no sé, castaño. Y acá altura elevada y altura elevada. Eso es un gen. Es el segmento de ADN que codifica una determinada característica estructural o funcional. Entonces, hemos dicho que en el ser humano la cantidad de cromosomas en el interior del núcleo de una célula en reposo o de cualquier célula del organismo, a excepción del óvulo y espermatozoide, es 46. Ahora, fíjense, es el número característico de la especie. Si tomamos cualquiera de los señores presentes, le tomamos una célula de la piel y vemos cuántos cromosomas hay en el interior de su núcleo, vamos a ver que hay 46 cromosomas, ya sea 22 pares autosómicos, y si es varón, será el par sexual XY, y si es mujer, tendrá el par sexual XX. Ahora, lo que vamos a tener todos individualmente, que seamos varones o mujeres, es el número característico de la especie. ¿Cuál es el número característico de cromosomas de la especie humana? Es 46, o son 46 cromosomas. Fíjense que cada uno de los seres vivientes que observamos aquí tiene, por ejemplo, la paloma, tiene 80 cromosomas en su núcleo celular. El grillo tiene 22. Y fíjense, un vegetal que se denomina helecho indio tiene 1260 cromosomas en el interior de su núcleo celular. Ahora ustedes dirán, bueno,
pero ¿de qué depende o por qué los seres humanos tienen 46 y el helecho indio 1260? Bueno, habría que preguntar a la naturaleza por qué. Pero lo que quiero decirle es que la complejidad y la supremacía en la escala zoológica no depende del número de cromosomas, sino depende de la complejidad, cómo se combinan las bases púricas y pirimédicas que le han permitido ser al hombre o instalarse en la cúspide de la pirámide ecológica, y que el helecho indio, que por ahí tiene mayor cantidad de número de cromosomas, tal vez su organización estructural de bases púricas y pirimídicas, las combinaciones y la capacidad estructural y funcional de esos genes es mucho menor que la del hombre. Motivo por el cual quiero decirle que vamos a encontrar, por ejemplo, a la paloma, que tiene prácticamente el doble del número de cromosomas de la especie humana, y bueno, es un digamos, un ovíparo que se encuentra, un ave ovípara, digamos, que se encuentra por debajo de la escala zoológica en cuanto al hombre. Ni hablar si tomamos un vegetal que es más primitivo desde el punto de vista estructural. ¿Puedo ver los cromosomas? Sí, los puedo ver en determinado momento, cuando la célula se divide, y ya vamos a ver en una etapa de la división celular, los cromosomas se condensan y puedo yo verlos, y puedo inclusive, digamos, ordenarlos según las características de los cromosomas de a pares. Fíjense, acá tengo el par 1, acá el par 2, y así sucesivamente hasta el par 22. Y finalmente tenemos el par 23, que es el, digamos, el par que, digamos, tiene a su cargo la determinación del sexo. ¿Cómo se denomina cuando yo puedo identificar los cromosomas y agruparlos de a pares? Eso se denomina cariotipo humano. Cariotipo humano. Y puedo ir un poquito más allá, identificar determinados sectores en los cromosomas, y eso lo puedo hacer, como ustedes ven, por técnica de bandeo, e inclusive por técnicas más avanzadas hoy puedo obtener sitio a sitio los diferentes genes que se encuentran en los 23 pares de cromosomas. Vale decir que el cariotipo me permite la visualización y el ordenamiento de los pares de cromosomas para su estudio. Y si ustedes observan, hay cromosomas que tienen estas características, cromosomas que tienen estas características, cromosomas que tienen estas características y cromosomas estas características. Vale decir, los cromosomas de los 23 pares que tiene el hombre pueden ser de diferentes tipos. Y los tipos de cromosomas varían según dónde se encuentra el centrómero, que era esa estructura central que permitía a cada una de las cromátides dividirla. Fíjense que en este caso el centrómero está en el centro. En este caso el centrómero está desplazado hacia uno de los extremos. En este caso el cromosoma está prácticamente en un extremo, y muchas veces el cromosoma es propiamente el polo del cromosoma con las dos cromátides hermanas. Entonces, cuando el centrómero se encuentra en la parte media del cromosoma, se denomina metacéntrico. Cuando se encuentra ligeramente desplazado del centro, se denomina submetacéntrico.
Cuando está cerca de uno de los polos se denomina telocéntrico, y cuando constituye propiamente el polo del cromosoma se denomina acrocéntrico. Vale decir que acá tenemos un metacéntrico, acá tenemos un submetacéntrico, acá tenemos prácticamente, por ejemplo, podríamos decir, o un acrocéntrico acá, perdón, un telocéntrico acá y un acrocéntrico en estos casos. Vale decir que tenemos diferentes tipos morfológicos de cromosomas según la ubicación en donde esté alojado el centrómero de las cromátides hermanas. Entonces, es importante retener este hecho. Vamos a abordar ahora el ciclo de división celular, teniendo como background, como insumo, como herramienta, los conceptos que hemos venido estudiando de núcleo, de cromatina, de ADN, de replicación del ADN y de cromosoma con sus diferentes momentos. El ciclo de división celular, la división celular en la especie humana puede, digamos, reconocer dos tipos diferentes. Uno, que está relacionado con las células que constituyen todo el cuerpo humano, que son las denominadas células somáticas, vienen del prefijo soma, cuerpo, y esas células llamadas somáticas, que son las que constituyen las células de la uña, de la piel, supongamos, del músculo, de los diferentes tipos de músculo, del epitelio interno de la vejiga, de la pleura, del corazón, de los pulmones. Esas células se dividen todas por un tipo de división que se denomina mitosis. ¿Por qué se dividen por mitosis? Porque son células somáticas. ¿Cuál es el segundo tipo de división celular que nosotros reconocemos? Se da solamente en un tipo de célula, que son las células germinales, las células gonadales o las gametas, que son el óvulo y el espermatozoide. Y el óvulo y el espermatozoide están dentro de un proceso biológico de división que se denomina meiosis. Vale decir, entonces, que la división celular admite, a fin de perpetuar la especie y de lograr los objetivos para los cuales están fijadas, la división celular puede ser de dos formas bien distintas. La mitosis, que está reservada para todas las células somáticas, que son todas las células que ustedes se imaginen, excepto el óvulo y el espermatozoide. Pues estas dos últimas células están sujetas a otro proceso de división celular llamado meiosis. La división celular, que ustedes ven claramente aquí, tiene un espacio grande que puede ser graficado como un círculo, que ese círculo está graficando el ciclo de división celular. El ciclo de división celular es un concepto más amplio que el de mitosis y de meiosis. ¿Por qué? Porque en el ciclo de división celular nosotros tenemos un espacio llamado fase G, fase S y fase G nuevamente. ¿Qué quiere decir en ese ciclo la fase G? La fase G es cuando la célula sale de su estadio de reposo y duplica su tamaño celular, aumentando el número o duplicando el número de organoides y de enzimas y de otras moléculas, como es
el caso de las moléculas citoplasmáticas. Esa es la fase G. A esa fase G se le continúa la fase S, que es la de mayor extensión, en donde se produce fundamentalmente un fenómeno nuclear en el cual existe la duplicación del ADN de manera semiconservativa y las proteínas asociadas al ADN, que eran las que formaban las nucleoproteínas. Entonces, en el periodo S, de una copia de ADN tenemos ya la duplicación, vale decir, son dos copias de información genética en una célula que previamente ha duplicado el tamaño y ha aumentado el número y cantidad de organelas y de enzimas, pero que a la fase S se le continúa nuevamente una fase G en donde las estructuras necesarias para que comience la división celular en sí se empiezan a hacer notorias. Todo esto constituye también el ciclo de división celular. Ahora, la división celular en sí, o mitosis, como ustedes ven, ocupa prácticamente un quinto de todo ese ciclo. ¿Por qué? Porque la mitosis es un espacio dentro de lo que es el ciclo de división celular. La división celular o mitosis, en este caso para las células autosómicas, consiste en dos procedimientos bien nítidamente diferenciados. ¿Y cuáles son esos dos procesos biológicos bien nítidamente diferenciados? Primero, un fenómeno nuclear en el cual se van a dividir el número de cromosomas que se han duplicado a nivel del núcleo. Se dirige hacia un extremo la mitad y hacia otro extremo la otra mitad de ese ADN duplicado. Y a eso sigue que luego de que los dos juegos de cromosomas se separan, proviene la división del citoplasma, vale decir, de una célula madre se originan dos células hijas idénticas a la madre. Vale decir que yo en la división celular, que es todo este espacio, que está incluida dentro del ciclo de división celular, tengo este periodo que es el de la división celular. La división celular tiene un espacio que es la mitosis, un espacio que es la mitosis. Fíjense ustedes, la mitosis es cuando los dos juegos de cromosomas se separan y finalmente una etapa final de separación de citoplasma que recibe el nombre de citocinesis. Espero que esto haya quedado claro. Todo el periodo, haciendo un repaso, se denomina ciclo de división celular, que tiene una fase G, una fase S, una fase G y la división celular propiamente dicho. Ahora, la división celular incluye dos etapas nítidamente diferenciadas. La mitosis, que hace referencia a la separación del juego de cromosomas, y una etapa más pequeñita que es donde los citoplasmas se dividen, llamada citocinesis. Esto ocurre, para su conocimiento, esto ocurre siguiendo etapas. Y estas etapas son la primera, en donde podemos ver que la primera etapa que vamos a estudiar es la profase. La profase es cuando la cromatina, que está albergada en el núcleo, se hace más abigarrada, se condensan más nítidamente, se enrolla la cromatina y aparecen o empiezan a aparecer esos corpúsculos que aparecían en el interior del núcleo y que se denominan, como ustedes conocen, cromosomas. A su vez, la membrana nuclear empieza a desaparecer, lo mismo que el nucleolo. Y se genera
una estructura que es como hilos tendidos entre dos postes de luz, que es lo que se denomina uso mitótico. La profase es el periodo previo a las fases de división celular, en donde se aprontan, aparecen los cromosomas, desaparecen las estructuras que le daban identidad al núcleo, como era el caso de la membrana nuclear, y también desaparece el nucleolo, y el uso mitótico, que es una serie como de cuerdas o hilos extendidos entre estos elementos que aparecen en cada polo de la célula, llamados centríolos, se extienden de uno a otro. Esa es la profase. A la profase se le continúa la metafase. Y la metafase, fíjense ustedes, cuando los cromosomas duplicados se ubican en la placa ecuatorial de la célula, vale decir, en el centro de la misma. Y fíjense que los cromosomas se ubican duplicados con una cromátide y su cromátide hermana en la parte media, ya unidos a esa estructura que era como unos hilos, unas cuerdas tendidas entre estos organoides llamados centríolos que aparecen en la división celular, y esas cuerdas eran lo que llamábamos como uso mitótico. Y ustedes me dirán, ¿y a través de qué estructura del cromosoma se une al uso mitótico? Lo hace a través del centrómero. Lo hace a través del centrómero, que era esa estructura redondeada que se encontraba en donde el cromosoma se hacía más delgado. Esa es la metafase. Entonces, ¿dónde puedo yo ver nítidamente los cromosomas duplicados? Cuando se ubican en la placa ecuatorial, que es la metafase, vale decir, cuando se encuentran en la parte central de la célula. A la profase y a la metafase se le continúa la anafase. La anafase es cuando las cromátides hermanas, como ustedes ven por código de colores, se separan a nivel del centrómero y cada una de las cromátides se dirige hacia, independientemente de la otra, hacia los polos respectivos en donde están los centríolos, traccionadas por el uso mitótico. Y al terminar esta etapa de anafase, ustedes ven que los cromosomas han alcanzado los polos respectivos, opuestos, de una sola célula, de un solo citoplasma, pero que ha comenzado a, digamos, presentar un estrechamiento en su parte central. Y a la anafase se le continúa la telofase, en donde ya las cromátides hermanas ubicadas en los polos celulares se rodean nuevamente de la membrana nuclear y se hace más evidente esta constricción, este estrechamiento a nivel de la parte media de esa célula madre o del plano ecuatorial de la célula. Este proceso que va a ir incrementándose, como ustedes lo ven en la animación abajo, se va incrementando y finalmente va a terminar escindiendo una célula de otra célula que son idénticas a la célula madre que le da origen. Y eso es este proceso que separa los dos citoplasmas, se denomina citocinesis. Y la aparición de una célula, a partir de una célula, de dos células hijas idénticas a la madre que le da origen, va a terminar de redondear, de finalizar el ciclo de esa mitosis que nosotros habíamos aprendido a reconocer como el fenómeno que se daba en el material genético a nivel nuclear de la célula y que era complementado
por la citocinesis o separación de los citoplasmas celulares para terminar formando dos células. Entonces, fíjense que la mitosis es un proceso de división celular que se da en las células autosómicas y pueden ver en un tejido, en un mismo tejido, pueden ver células en distintos momentos de su división celular. Y así, por ejemplo, ven células en interfase, y ustedes allí pueden recordar los fenómenos de la interfase, en donde aparecen los cromosomas y empiezan a desaparecer las estructuras nucleares. Luego tenemos la profase, que es en donde prácticamente aparecen los cromosomas abigarrados y ya desaparece la membrana nuclear y el nucleolo. Luego la metafase, en donde los cromosomas duplicados con las cromátides hermanas se ubican en el plano ecuatorial. Luego la migración de las cromátides separadas, una hacia cada polo opuesto de la célula, y finalmente la telofase, en donde ya tenemos que han llegado las cromátides separadas o escindidas, traccionadas por el uso mitótico a los polos, y comienza a restituirse la membrana nuclear. Y ustedes ven en la parte central la aparición prácticamente de la estrictura o constricción citoplasmática que termina de configurar la citocinesis. Y acá ustedes ven diferentes momentos o estadios de división celular en un corte, en un preparado histológico, en una raíz de una cebolla. Porque este fenómeno de división celular mitótica se da en los seres vivos. En el caso del hombre, solamente comprende las células autosómicas. Vale decir que yo, tomando una célula de la piel que se divide y forma dos células hijas, ¿cuántos núcleos tiene la célula de la piel? 46. Y las dos células originadas a partir de esa madre de 46, ¿cuántos cromosomas tienen su núcleo? 46. Vale decir, de un número diploide de cromosomas, 2D, 46, se originan dos células hijas, idénticas a la madre, con número diploide de cromosomas, que es 46 cromosomas. Ahora, es importante que ustedes recuerden esto, porque hay un ciclo de división celular, o en el ciclo de división celular admite un tipo diferente de división para las células sexuales, en nuestro caso. Vale decir que los espermatozoides y en el hombre y el óvulo en la mujer tienen un ciclo de división celular muy diferente al de la mitosis, porque de un óvulo, del núcleo de un óvulo, que supuestamente en algún momento tiene 46, no se origina otras dos células hijas, otros dos óvulos de 46 cromosomas. No, porque ese óvulo va a unirse a un espermatozoide que, si siguiera la misma lógica, traería en su núcleo 46. Y 46 más 46 son 92. Vale decir que el núcleo de una célula resultante de la unión de un óvulo y un espermatozoide, en ese caso constituido en una falacia, tendría 92 cromosomas. Y vale decir que alteraría el número de cromosomas característicos de la especie. ¿Cuál es el número característico de la especie humana? Ya dijimos que todas las células autosómicas, las células del pelo, de la uña, de la piel, del estómago, del intestino grueso, de la vejiga, del corazón, ¿cuántos cromosomas tienen en su núcleo? 46 cromosomas. Vale decir que nosotros, y en el estadio de huevo cigoto, ¿cuántos cromosomas tenemos en el núcleo de esa célula? 46 cromosomas. No podría ser que las células sexuales o gametas tengan el tipo de división mitótica, porque de una célula madre se originarían dos hijas con el número de cromosomas característicos de la madre. Vale decir que de la unión del óvulo y el espermatozoide aparecería una célula resultante con un núcleo de 92 cromosomas.
y eso es imposible. De nuevo, ¿por qué? Porque la especie humana tiene 46 cromosomas en su núcleo. Entonces, es necesario que las gametas, las células sexuales, tengan una división, dentro del ciclo de división celular, tengan una división celular propia y exclusiva de ellas. ¿Y cómo se llama ese ciclo, esa división celular que solamente se verifica en las células sexuales? Se llama meiosis. Se llama meiosis. Y la meiosis es un proceso biológico largo y complejo que tiene dos fases, una fase 1 y una fase 2. La fase 1 es un proceso en el cual se va a producir la reducción del número de cromosomas. Es un proceso más largo y más complejo. Diferente a la fase 2 de la meiosis, en el cual simplemente las células resultantes de la fase 1 se van a dividir o se van a duplicar en la fase 2. Nada más. Vale decir que tenemos en la meiosis dos fases, una fase 1 y una fase 2. Pero la célula madre, la gameta madre, entra en la meiosis por una interfase, en la cual cumple los mismos preceptos de la interfase de cualquier célula, vale decir, se replican los cromosomas y la cromatina comienza a condensarse a fin de que aparezcan en el núcleo celular los cromosomas. Ahora, fíjense que la meiosis en la fase 1 va a tener una profase 1, una metafase 1, una anafase 1 y una telofase 1. Y la fase 2 va a tener una profase 2, una metafase 2, una anafase 2 y una telofase 2. Es claro esto, dos fases, la meiosis. Es un proceso más largo que la mitosis y más complejo que la mitosis. Pero dentro de la meiosis, en donde vamos a tener que tener especial cuidado para estudiar, para comprender, es la fase 1. La fase 1. Porque en la fase 1 hay una profase 1 que también es extensa y que comprende un momento de leptonema, un momento de cigonema, un momento de paquinema, y un momento de diplonema. ¿Qué les quiero decir con la profase 1, con todas estas subetapas? Les quiero decir que durante la meiosis 1 o durante la primera fase de la meiosis, durante la profase, valga la redundancia, van a ocurrir con los cromosomas, como ustedes han visto a medida que yo iba pasando las proyecciones, van a ocurrir una serie de fenómenos genéticos entre los cromosomas homólogos, entre los cromosomas, entre las cromátides que tienen genes enfrentados, que codifican la misma característica, van a existir durante la profase 1 fenómenos de intercambio genético entre las cromátides homólogas. Vale decir que si mi papá tenía el pelo castaño y mi mamá tenía el pelo negro, durante la meiosis de mis gametas va a existir un intercambio entre
las cromátides que provienen de papá y la cromátide que proviene de mamá a nivel de los genes que codifican la misma característica. Se van a intercambiar los genes cabello castaño de una cromátide a la otra y lo de cabello negro a la otra. Esa es la importancia de este proceso profase 1 con diferentes subetapas, porque en ella van a existir ese intercambio que va a dar origen a lo que es la variabilidad genética en el ser humano. Porque nosotros vamos a tener hermanos, y de hecho los tenemos, que provienen de la unión de la gameta de papá, de la misma mamá y del mismo papá, pero no somos idénticos. Podemos ser varones los dos, mujeres los dos, o varón y mujer, pero no son idénticos los dos seres provenientes de la unión del mismo papá y de la misma mamá. ¿Por qué no somos idénticos? Porque existe la meiosis y porque existe la profase 1 de la meiosis, en donde ustedes ya conocen que existe el intercambio de material genético que asegura la variabilidad genética. A lo largo de las generaciones, ¿podrán los hermanos entre sí, o las hermanas entre sí, o el hermano y la hermana entre sí, tener el aire de familia que está dado por la textura del pelo, las características similares de la nariz, de la cara, la estatura, pero no son idénticos, porque tienen cabellos de colores distintos, estructura de los ojos diferente, largo de lengua diferente, las manos diferentes, uno es hombre y el otro es mujer, o las dos son mujeres y una tiene cabello lacio y la otra tiene cabello rizado. Entonces, ¿de qué depende eso? Depende de esta etapa de la profase 1 de la meiosis, a la cual se continúa, ¿no es cierto? Finalmente, ¿no es cierto?, lo que ya conocemos, en donde luego de ese intercambio de material genético, los cromosomas homólogos se alinean en el plano ecuatorial, como la metafase de la mitosis, pero en la metafase 1. Luego, fíjense, la anafase, una vez que se ha producido el intercambio, aquí cada uno de los cromosomas homólogos se dirigen hacia los polos. Vale decir que si teníamos allí 46, 23 van hacia un polo y 23 van hacia el otro. A estos cromosomas, fíjense, se los conoce como diadas. Son cromosomas de doble hebra que ya no están apareados. Vale decir, van no un solo filamento, sino que van dos filamentos de cromosoma hacia los polos. Fíjense cómo se los estoy marcando. Y finalmente a la anafase 1 le va a continuar la telofase 1, en donde en cada uno de estos polos los cromosomas se desenrollan, el nucleolo y la membrana nuclear reaparecen y tenemos una sola célula con dos núcleos distintos. Ahora, yo les pregunto a ustedes, si el origen al comienzo, el núcleo de esta célula tenía 46 cromosomas, ¿qué número de cromosomas tiene ahora cada uno de estos núcleos? Como se han separado a nivel del centrómero y han ido las diadas una hacia cada polo, en cada uno de los polos ahora tenemos 23 cromosomas. 23 cromosomas. Vale decir, tenemos únicamente la mitad del número de cromosomas característicos de la especie. A ello, fíjense, se termina
produciendo la citocinesis, separando. Fíjense que acá teníamos inicialmente un número de cromosomas en este esquema que era, antes de que la célula entre en profase 1, tenía 4 cromosomas. Y ahora fíjense que cada una de las células va a tener 2 cromosomas. Con 4 cromátides, es cierto, pero 2 cromosomas. La mitad, ¿no es cierto? La mitad de los cromosomas característicos de la especie. Ahora, ¿los cromosomas resultantes en cada uno de los polos son idénticos a los que iniciaron la división celular? No, no. Porque ¿qué existió en la profase 1 de la meiosis? Existió el intercambio de material genético. Y ese intercambio de material genético a estos cromosomas que van hacia un extremo y hacia otro los hace sensiblemente diferentes. Vale decir que las células resultantes al final de la meiosis 1 o de la fase 1 de la meiosis son netamente. Existe un espacio intermedio entre la fase 1 de la meiosis y la fase 2 y comienza la fase 2 de la meiosis, en donde simplemente en la fase 2 de la meiosis se va a verificar una mitosis. Vale decir, va a existir la profase 2, en donde los cromosomas vuelven a condensarse. Fíjense, en cada una de las células resultantes, vale decir, yo al final de la meiosis 1 tengo 2 células, distintas a la célula madre que le dio origen. Ahora, en cada una de esas 2 células empieza la meiosis 2, vale decir, que de una célula va a dar origen a 2, y de esta célula va a dar origen a 2. Al final de la meiosis 2, ¿cuántas células voy a obtener? Voy a obtener 4 células, con la mitad del número de cromosomas característico de la especie. Vale decir, va a ser la profase, la metafase, la anafase, con las características que ya conocemos, pero el número final va a ser, va a ser de 4 células resultantes. 4 células resultantes con la mitad del número de cromosomas característicos de la especie. Entonces, para que no sé que se me han desorientado un poquito. Entonces, vamos a hacer un repaso. La mitosis tiene una sola división, ¿no es cierto? La división celular comprende la mitosis y la citocinesis. Nosotros en la interfase tenemos una célula con número diploide de cromosoma que entra en la división celular y se replica por la duplicación semiconservativa del ADN. Fenómeno de replicación. Ingresa en la profase, la metafase con los cromosomas en la placa ecuatorial, y fíjense que en la anafase se dividen las cromátides hermanas, van las 2 hacia un polo, las 2 hacia el otro polo, se inicia llegando a los polos la telofase con 2 cromátides acá, con 2 cromátides acá, la citocinesis, y obtenemos al final de la mitosis de una célula madre con número diploide de cromosoma, 2 células hijas idénticas a la madre con número diploide de cromosoma. Mitosis. ¿Quiénes verifican la mitosis? Todas las células somáticas, todas, ¿a excepción de quién? Del óvulo y del espermatozoide, que en el ciclo de división celular verifican una división llamada meiosis, pero la meiosis tiene 2 fases, tiene una fase 1 y una fase 2. La fase 1, proceso largo, complejo, de apareamiento y de intercambio de material genético con segregación. Al final de la profase 1 obtengo
fíjense, cromosomas que no son iguales a la célula que da origen, porque ha existido en la profase 1 todo el fenómeno de diplonema, diacinesis, etcétera, 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 que ha intercambiado los genes a nivel de las cromátides hermanas. Y fíjense que al final de la meiosis 1, yo obtengo dos células condiadas, pero que tienen la mitad del número de cromosomas característico de la especie. ¿Por qué? Porque acá tenemos que el número característico de la especie es 2, pero acá yo tengo un cromosoma duplicado. Vale decir que el número que tengo al final de la telofase 1 es de un cromosoma, la mitad de 2. Y que inicia la fase 2 de la meiosis como un cromosoma duplicado, pero fíjense que cada célula va a verificar una mitosis. Por lo tanto, de una célula madre se originan dos células hijas, pero de una célula madre con número haploide de cromosomas, la mitad, se originan dos células hijas que son distintas a esta madre, pero que conserva el número haploide. Se comprende. Y es lo que se denomina fenómeno de segregación. Vale decir que en la meiosis yo parto de una célula con número diploide de cromosoma y llego al final de este proceso con 4 células, pero con número haploide de cromosoma. ¿Qué quiere decir número diploide de cromosoma? El número de cromosomas característico de la especie. 46 cromosomas para la especie humana. ¿Qué quiere decir número haploide de cromosomas? La mitad del número de cromosomas característico de la especie. En las gametas, 23. Y ustedes me dirán, ¿y tanto lío para obtener 23 cromosomas en cada uno de los núcleos? No. Yo les acepto que ustedes me digan, y tanto lío, pero tiene una razón, una doble razón de ser. Primero, que haya existido una meiosis 1 para que todos no seamos clones y tengamos esa característica distintiva y única que hace a cada ser humano único y reproducible a lo largo de toda la historia de la humanidad, por un lado. Y por otro lado, ¿cuál es la importancia de la meiosis? Que en las gametas, el hecho de que sea una división reduccional, vale decir que de un número diploide dé lugar a un número diploide, es que cuando se combine un espermatozoide con 23 cromosomas, con un óvulo de 23 cromosomas, al momento de la fecundación y de la unión de los pronúcleos, se reconstituya el número de cromosomas característico de la especie, que es ¿cuánto? 46. Por eso el huevo cigoto tiene 46 cromosomas. Y esto se verifica a través de la gametogénesis. La gametogénesis es el proceso meiótico que va a tener como objetivo producir células haploides para que una vez maduras y en el momento oportuno esas gametas, cuando sea la ocasión, se unan a las gametas del sexo opuesto y puedan generar un huevo cigoto con el número de cromosomas característicos de la especie. Pero la gametogénesis es un proceso meiótico, es una división meiótica, vale decir, en los testículos y en el ovario, en la mujer y en el hombre respectivamente, en los testículos en el hombre y en el ovario en la mujer respectivamente, ¿qué se va a producir a fin de producir las gametas? Una meiosis, con la fase 1 y la fase 2 de la meiosis. Es un proceso largo.
¿Se van a intercambiar material genético tanto en el testículo como en el ovario? Sí, porque va a existir la profase 1. Y al final, ¿qué se va a producir? Un óvulo y un espermatozoide maduro, ¿no es cierto?, que van a ser los que en algún momento en el tercio lateral de la trompa de Falopio se van a unir y van a generar un huevo cigoto que va a reconstituir el número de cromosomas característico de la especie. Por eso es importante la gametogénesis, que es, fíjense ustedes, en el caso de la mujer, la oogénesis u ovogénesis, ¿no es cierto? Antes de nacer, fíjense, la mujer ya tiene ovogonias con 46 cromosomas que cumplen, ¿no es cierto?, que se replican de tal modo, se multiplican de tal modo que en el ovario, más o menos antes de nacer, tiene 400.000 células llamadas ovogonias con número diploide de cromosomas. Ahora, después de nacer, la mujer, fíjense ustedes, y al momento de la pubertad se inicia la meiosis. Ese ovocito 1 con 46 cromosomas realiza la primera división meiótica en la mujer. Y la primera división meiótica son una célula funcional llamada ovocitos 2 que ya tiene un número de cromosomas haploide, 23, y un cuerpo polar. Ahora fíjense, momentos previos a la fecundación, por eso dice espermatozoides acá, se completa la meiosis 2 en el óvulo. Y de un ovocito 2 se produce un óvulo con 23 cromosomas, número haploide de la especie, y el segundo cuerpo polar. Vale decir que en la mujer, de una célula con número diploide de cromosomas, 46 cromosomas, ¿cuántos óvulos se producen por meiosis? 1. Acá. Y el resto, profesor, son 3 cuerpos polares que son afuncionales. Esa es la característica de la gametogénesis en la mujer. Vale decir, yo les dije, la meiosis de una célula madre con número diploide de cromosomas se originan 4 hijas, le dije, con número haploide de cromosomas. En el caso de la mujer, estas 3 células no funcionan, se denominan cuerpos polares. Y esta solita, al final de la meiosis, es este óvulo maduro con 23 cromosomas. Entonces, esto es lo que ocurre en el ovario. Fíjense ustedes, ¿no? La oogonia, el ovocito primario que luego la oogonia, ya después de nacer el ovocito primario, fíjense, da origen a el ovocito secundario y el primer cuerpo polar, y de este ovocito secundario da un ovocito secundario más maduro y el segundo cuerpo polar, pues este cuerpo polar no se divide, ya es afuncional, y finalmente tenemos el óvulo, pero que es diferente a la ovogonia u célula germinal femenina madre, que es con número diploide, y el óvulo tiene número haploide. Y ustedes lo ven, fíjense, la ovogonia tiene un número diploide de 4 cromosomas. ¿Y cuál es el número de cromosomas del óvulo? 2, la mitad de 4. Esto se produce en el ovario. Y fíjense ustedes que de una célula en la mujer con número diploide de cromosomas se origina solamente un óvulo funcionante, un óvulo maduro. ¿Y qué ha pasado con las otras 3 células que usted me decía, profesor, que tenían que producirse? Son los cuerpos polares.
que no tienen funcionalidad. Fíjense, el ovocito secundario es este. Ahora, ¿qué pasa en el hombre? En el hombre la gametogénesis es como yo se las dije que ocurría en la meiosis. ¿Cuándo empieza la gametogénesis en el hombre? Empieza en la pubertad. Y ocurre en las glándulas sexuales del hombre, que son los testículos. En los testículos, acá tenemos los testículos, en los túbulos seminíferos, ocurre esa división meiótica que parte de la célula madre, que es la espermatogonia o células germinales inmaduras, que tienen esa célula, como ustedes ven, con unas características de célula esférica y un núcleo pinótico central, pero que básicamente tiene un número de cromosomas diploide, vale decir 46 cromosomas. Pero a lo largo de ese proceso en el túbulo seminífero que se denomina espermatogénesis, va a ocurrir la profase 1, la metafase 1, la anafase 1 y la telofase 1. Final de primera división meiótica. Al final de la primera división meiótica, yo voy a obtener, fíjense, los espermatocitos secundarios, pero ya con número haploide de cromosomas. Y de cada uno de estos espermatocitos secundarios, va a sufrir un proceso no solamente de meiosis 2, sino también un proceso de modificación de la forma de las células para resultar en los espermatozoides maduros. Pero básicamente el núcleo del espermatozoide, ¿qué número de cromosomas tiene cada uno? Número haploide. Vale decir, de una espermatogonia con 46 cromosomas, yo obtengo 4 espermatozoides funcionantes, los 4, con número haploide de cromosomas, en la luz del túbulo seminífero. Entonces, es diferente la gametogénesis en la mujer que la gametogénesis en el hombre. La oogénesis en la mujer parte de una ovogonia y se obtiene un óvulo maduro, un solo óvulo maduro y 3 cuerpos polares que son afuncionales. Ahora, en la espermatogénesis en el hombre, yo de una espermatogonia con número diploide de cromosoma obtengo, fíjense ustedes, obtengo 4 espermatozoides que son totalmente funcionantes y cada uno de esos núcleos tiene un número haploide de cromosomas. Entonces acá lo tienen, fíjense, comparativamente. La oogénesis, primera división meiótica, segunda división meiótica, ovocito, uno solo funcional. En el hombre, espermatogonia, primera división meiótica, número haploide de cromosoma, y de cada uno de estos, 4 cromosomas resultantes. Creo que ha sido claro. Entonces, la mitosis, fíjense ustedes, comparativamente es conservativa. ¿Por qué? Porque de una célula madre se originan 2 células hijas idénticas a la madre, pues de una célula madre con número diploide de cromosomas, las 2 células hijas son diploides también. De una célula se originan 2 células, vale decir, y esas 2 células, ¿cómo son respecto a la madre que le da origen? Son idénticas, porque simplemente se han duplicado. Se ha duplicado el ADN y las células resultantes son idénticas a la madre. En la mitosis no ocurre el intercambio de material genético. ¿Y en qué célula se da la mitosis? En todas las células de nuestro organismo, a excepción de las gametas, vale decir, en las células somáticas. Ahora,
Fíjense, comparativamente la meiosis es un proceso más largo. Es reductivo. ¿Por qué? Es reductivo porque de una célula madre que tiene número diploide de cromosomas se obtiene una célula hija o células hijas que tienen un número haploide de cromosomas. Ahora, desde el punto de vista numérico, ¿cuántas células obtengo al final de la primera división meiótica? 2. Y al final de la segunda división meiótica, 4 células, numéricamente. En el hombre, 4. En la mujer, ya sabemos, un solo óvulo. Ahora, funcionalmente, en el caso de la mujer, un solo óvulo maduro. Funcionalmente, en el hombre, 4 espermatozoides que son funcionales. Ahora, en la meiosis sí existe el apareamiento de cromosomas homólogos a fin de cambiar segmentos de ADN que codifican la misma característica o función. Eso se llama entrecruzamiento, que me asegura a mí la variabilidad genética en los seres humanos. ¿Y en qué células se dan la meiosis? Únicamente en el espermatozoide y únicamente en el óvulo, vale decir, en las gametas, generando un proceso biológico llamado gametogénesis. Muy bien, vamos a llegar hasta acá, yo creo que ha sido suficiente. Vamos a continuar la próxima clase. Yo voy a dejar de compartir la pantalla. Si hay algún comentario, voy a ir viendo algunas cosas. Dice, si los cuerpos polares no tienen funcionalidad, ¿para qué se crean? Es una buena pregunta, Macarena. Se crean porque las células se dividen y queda ese cuerpo afuncional. Y establece a su vez un mecanismo secundario de variabilidad genética, porque van descartando células que no sabemos, ¿no es cierto? Por allí la mamá es de pelo castaño, el padre es de pelo claro y el niño o la niña que nace es supongamos, pelirroja. Entonces el papá, bueno, se empezará a preguntar las características del cartero, del sodero, del lechero, del diarero, y la mamá le dirá, bueno, no hay problema porque mi abuelo era pelirrojo. Entonces, ese hecho asegura una segunda variabilidad genética. Bien, vamos a ir respondiendo. ¿Por qué son células haploides? Porque tienen la mitad del número de cromosomas característico de la especie. Me preguntan, ¿qué son los gemelos? Bueno, eso es para otra charla. Los gemelos es un huevo cigoto que se divide por mitosis. La metafase 1 de la meiosis es los cromosomas luego de la profase 1, vale decir, luego del apareamiento que se disponen en la placa ecuatorial, nada más eso. De todos modos, Matías va a quedar la clase grabada. Veamos, Ruth me pregunta, ¿las células al dividirse en 4 partes siguen teniendo los 23 cromosomas? Sí, claro, sí. Bueno, algunos han tenido algún problema técnico. Bueno, estaban intercambiando datos acá, los cuerpos polares. No se crea, Giovanni, se crea, los cuerpos polares se crean no para reducir el número de cromosomas, porque ya los cuerpos polares cada uno tienen 23 cromosomas, ¿sí? Nada más se atrofian. ¿En qué etapa se procede? Magalí me pregunta, ¿en qué etapa sucede el entrecruzamiento? En la profase 1 de la meiosis.
Bueno, Lucas lo vemos la próxima clase, el padre de la genética, se llamaba Gregorio Mendel, ¿sí? No pasa nada. Acá Jessica me pregunta por qué las guías, las preguntas de las guías son obligatorias, es porque entran en lo parciales, no, es para que usted obtenga la regularidad, Jessica. Se pueden manipular los grupos de pares de cromosomas como para decidir el sexo, y no sabría decirle, la verdad que no soy embriólogo o digamos, técnico en reproducción. Creo que hoy puede hacerse, no sé cuán natural lo ven a eso, pero ese es otro tema. Si un niño nace con síndrome de Down, había escuchado que porque hay un cromosoma extra, no, eso lo vamos a ver la próxima clase, hay una trisomía del par 21, es cuando ocurre, es una anomalía autosómica, vale decir que ocurre en las células autosómicas, cuando ocurre la mitosis, en vez de, supongamos, de ir 23 cromosomas hacia un polo y 46 cromosomas hacia un polo y 46 cromosomas hacia el otro, para generar de una célula madre dos hijas, en el par 21, las cromátides se van 3 hacia un lado y una hacia el otro. Eso es lo que ocurre. Acá está la respuesta de Mariela, que dice es una falla en el cromosoma 21, sí, correcto Mariela. La clase cuando se sube, Magdalena, y bueno, ni bien la tenga. 2N, Micaela, significa diploide. Diploide, ¿sí? Diploide. 2N es diploide. Para la especie humana, 46 cromosomas. N es haploide, 23 cromosomas. Hay que inscribirse para rendir, sí, si usted está en condiciones. Una pregunta, ¿por qué se dice que la hemofilia se da por una mutación del cromosoma X? Bueno, eso lo vamos a ver en la próxima clase. El caso de hermafrodita, bueno, es en los pares sexuales, lo vemos. La mitosis se produce en todas las células del cuerpo, sí, a excepción de quién, sí, a excepción de las gametas, ¿no? El libro de Robertis, sí, lo pueden sacar al de Robertis nuevo. Pueden usarlo al de Robertis nuevo, si lo pueden, o si no quieren comprarlo, pueden usar el que está en el aula. Los trabajos prácticos, vuelvo a decir, las guías no se presentan, sí tienen que completar las preguntas de autoevaluación. No, todavía no puedo decirle lo de el autocontrol de conocimientos, pero si bien, como dice Rocío, está en el cronograma, sí, Macarena, las clases de trabajo práctico comenzaron la semana que pasó. 4N, Georgina, no significa tetraploide, significa que se ha duplicado el material genético al momento de la interfase, nada más. Bueno, el cuestionario 2 debieran ustedes ver, yo creo que es de biología celular, el de 1 era de introducción al estudio de la anatomía o de proceso. Este tema va a entrar en el cuestionario de genética, principios de genética, que vamos a completar la próxima clase. Bien, creo que he respondido la mayor parte de las preguntas. Creo que hemos trabajado intensamente el día de hoy. Espero verlos muy pronto. Fíjense claramente las preguntas que están haciendo son preguntas que simplemente tienen que observar las guías.
los prácticos tienen que ir a su encuentro virtual con los jefes de trabajos prácticos. Ellos le van a evacuar todas las dudas vinculadas al trabajo práctico, y consulten el aula virtual, en donde ustedes van a observar claramente la fecha de los parciales, la modalidad, etcétera, etcétera. Muy bien, les mando un saludo a todos, espero que estén acompañándome en la próxima clase. Les dejo un saludo especial y Dios mediante nos vamos a encontrar la próxima clase. Voy a detener la grabación